Buenas noches a todos. En nombre de Fragmentos y el Museo Nacional de Colombia, les quiero dar todos la bienvenida a nuestra charla con Fred Moten, con la participación de Luis Rincón Alba. Esta charla hace parte de un ciclo de conferencias titulado El trauma y el monumento fugitivo, elaborado en colaboración con Fragmentos y el Goethe Institute para investigar cómo el arte puede conmemorar el trauma. Abrimos el ciclo con Fred Moten y siguen 2 eventos más, Andreas Huyssen el 27 de febrero y Mechthild Widrich el 26 de marzo. Quiero agradecer al director del Goethe en Colombia, Wenzel Bilger, y el director del Museo Nacional de Colombia, Daniel Castro. Esta noche, Moten nos hablará con su asombrosa capacidad para mezclar referencias sobre física, comida, arte, música, poesía y sus recuerdos de infancia sobre el poder de transubstanciación en el arte. Cuando le pedimos que nos contara un poco sobre su charla, nos dio el siguiente ejemplo. ¿Cómo puede una cárcel volverse un museo y un montón de armas en una obra de arte? Fred Moten es académico, poeta, profesor en el Departamento de Estudios de Performance en la Tisch School of the Arts en NYU. Moten realiza investigaciones sobre estudios afroamericanos, estudios de performance poética y teoría crítica. Reflexiona desde la académica y la música con un enfoque transdisciplinar. Las contribuciones de Fred a la cultura lo han hecho excepcionalmente influyente en el pensamiento contemporáneo, especialmente en una generación de artistas del mundo contemporáneo. Es autor de In the Break, The Aesthetics of the Black Radical Tradition, y una colección de ensayos en 3 volúmenes, Consent Not to be a Single Being, y mucho, mucho más. Moten también es coautor con Stefano Harney de The Undercommons, Fugitive Planning and Black Study y A Poetics of the Undercommons, entre muchos otros. Cuando contactamos a Fred Moten para invitarlo a Colombia, nos contó que tenía un estudiante de doctorado colombiano, Luis Rincón Alba, y que había estado esperando una oportunidad para visitar el país con él y expandir su conocimiento sobre Colombia, sus comunidades afro, indígenas y artísticas. Luis nos acompaña también esta noche. Luis Rincón Alba es un artista y académico colombiano con residencia en Nueva York desde 2010. Ha ejercido como docente en los departamentos de Arte y Política Pública y de Estudios de Performance en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y en la Universidad del Norte en Barranquilla. Actualmente es doctorando en el Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva York. Como actor, intérprete de performance y narrador oral, ha colaborado con diversos colectivos artísticos en su país natal, así como en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos e Italia. Su obra creativa y académica se centra en la performatividad del performance festivo y del carnaval, particularmente la historia del teatro y del performance en Latinoamérica y el Caribe. La visita de Fred y Luis es un proceso de intercambios de ideas. Fred y Luis tienen un programa de encuentros con grupos y personajes. Inés Arango les va a contar un poco más sobre la agenda de ellos mientras estén en Colombia. Gracias. Bueno, durante estos días, desde que Fred llegó, nos hemos centrado en que tenga experiencias y encuentros con varias personas, tanto actores políticos, asociaciones indígenas, afrocolombianas y artísticas. Con el Goethe hemos trabajado para apoyar mucho esta agenda. Una de las razones por las que Luis está acá es porque Fred insiste en tener una experiencia mucho más real dentro de sus viajes, y durante estos días hemos estado hablando con Diana Sánchez de la Asociación Minga, con las personas de la OPIAC, con Marbeluz y Belkis. Tuvimos un gran conversatorio en la Universidad Nacional sobre hematopoética y hoy nos reunimos con Ángela y Haider, del Congreso de Organizaciones Negras, hablando sobre
formas de educación que se llevan a cabo desde la necesidad de las etnias, fuera de la academia, y durante los siguientes días van a estar en Cali y en Buenaventura, reuniéndose con Liliana Angulo, Aurora Vergara, Esteban Copete, el maestro Baudillo Cuama, entre otros. Entonces, pues gracias a Fred y al Goethe por hacer como estos encuentros posibles y que podamos, o la gente y la comunidad pueda tener a Fred como y disfrutarlo, no desde los espacios jerárquicos, sino desde lugares más horizontales. Gracias, Inés. Esta noche hace parte de un esfuerzo de parte de Fragmentos de crear plataformas para discusiones sobre paz, violencia y memoria en diálogo con el arte. Esta noche Fred hablará en inglés, Luis prestará una traducción continua, después Luis presentará una respuesta en español, generando un conversatorio con Fred y luego solicitaremos preguntas del auditorio. Fred, Luis, thank you so much for being here. It's such an honor to have you here in Colombia, and we hope this generates more collaboration and discussion in the future. Well, first of all, I want to thank all of you for coming here today. Primero que todo quisiera agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Thank all the people involved with the museum and Fragmentos and the Goethe Institute for bringing me. Toda la gente involucrada en el museo, Fragmentos, the Goethe Institute. It's been such a pleasure already these first 2 days, and this trip is something that I learned from, and I know I'll never forget. So thank you very much. Ha sido ya un placer estos 2 primeros días y estoy seguro que este es un viaje que nunca olvidaré. Así que muchas gracias. And the second thing I want to do is apologize for having to speak English today. La segunda cosa que quisiera hacer es disculparme por tener que hablar inglés hoy. But I promise that when I come next time, you will be regaled with my very bad Spanish. Les prometo que cuando regrese aquí la próxima vez los castigaré con mi terrible español. I have no justification for my inability to really speak with you, but my only excuse is no hay justificación para no poder hablar español, sino, bueno, mi única excusa es so I come from the United States and therefore I'm subject to vengo de los Estados Unidos, así que de alguna manera estoy sujeto a high risk of being ignorant. El alto riesgo de ser ignorante. But I hope not also arrogant. Y espero que tampoco no ser arrogante. So, thank you. Now I'm just going to start reading. Así que gracias y empezaré mi lectura. So one paragraph. What is it, this turning guns into artworks and turning prisons into museums? To ask this here now is not either to assert or imply some deficiency of good intention, some inadequacy of the love of peace or beauty or reflection, but is rather to begin to consider the force of the artwork and the museum in the work of forging or reforging national culture, when and where national culture has always been a matter of national security and of the kind of state that national security requires. Life is here now in the shadow of that state, which is a global and therefore also hemispheric brute whose viciously single head and seemingly infinite arms work in deadly concert. But now, here, when I say here and now, I mean to refer to a kind of transnational entanglement, blurring the instrumental separation of Bogota and New York, which animates Leviathan's
necropolitical body, not by way of some romantic or pseudo-empathetic appeal to commonness, but with precise reference to a history of atrocity that seeks to liquidate something underneath commonness, that gives commonness, and must therefore be claimed. Those who can be said to belong to the institution of art, like me, and to its derivative and also protective institution, the museum, must try to practice another complicity that is both before and after a given complicity that must be refused. They bear a responsibility constantly to study the difference between who they work for and who they work for, whom and for whom, what and for what do they remember. ¿Qué es esto? Esta conversión de armas en obras de arte, este convertir museos en prisiones. Hacer esta pregunta aquí, ahora, no significa asegurar o insinuar una carencia de buenas intenciones, alguna forma inapropiada del amor a la paz o la belleza o la reflexión, sino que es, más bien, empezar a considerar la fuerza de la obra de arte y de los museos en el trabajo de forjar o reforjar la cultura nacional, cuando y dónde la cultura nacional ha sido siempre un asunto de seguridad nacional y del tipo de Estado que la seguridad nacional requiere. La vida es, aquí, ahora, bajo la sombra del Estado, la cual es global y por ende también hemisférica, fuerza bruta cuya viciosa cabeza singular y aparentes brazos infinitos trabajan en un concierto mortal. Pero ahora, aquí, cuando digo aquí y ahora, me refiero a una forma de entrelazamiento internacional que desvanece la diferencia entre Bogotá y Nueva York, la cual anima el cuerpo necropolítico del Leviatán, no a la manera romántica o pseudoempática que apela a lo común, sino con referencia a una historia de atrocidades que busca liquidar lo común que subyace a lo común y que debe, consecuentemente, ser reclamado. Aquellos de nosotros que podemos afirmar nuestra pertenencia a la institución del arte y a la institución derivativa y protectora que es el museo, debemos tratar de practicar otro tipo de complicidad que se encuentra antes y después de la complicidad que debemos rechazar. Ellos y ellas cargan con la responsabilidad de constantemente estudiar la diferencia entre para quién trabajamos y para quién trabajamos, a quiénes y para quiénes, qué y para qué deben ellos y ellas recordar. This is, in a sense, a tale of two complicities. And in order to tell of it, in the interest of being able to say we and us without obscenity, I have almost constantly to risk the obscenity of we and us. What if our practice, which begins as a practice of questioning, is manifest in and as a range of cracks, and then again protrusions and recesses on the ground? The breaking of this ground is both old and new, bears both burial and sustenance, has been both murderously monocultural and committed to the preservation of diversity, a commitment which we seek now here to renew as we walk away from the museum floor and towards a surface that neither art nor the museum can contain. Manuel Sabata Oliveira's name and work are brought to mind by this flight and overflowing of ground, which is given in walking and walking away, and walking in approach and in our attraction to approach, and the ethical and social and ecological commitments that are carried in and by approach. I'm thinking of the opening paragraph of his A Saint is Born in Chima, which asks and shows us how to remember the form and content of a pilgrimage of remembrance we might begin here now to begin again. The burning candles intensify the whiteness of the lime, still damp on the tombs. The paper roses, black and purple, are stuck to the wooden crosses like enormous bottle flies. The gathering of the country people overflows the small cemetery, a patch of high ground in the middle of the swampy plain.
Esta es, en un sentido, una historia de dos complicidades. Y para poder hablar de ella, en el interés de poder decir nosotros y nosotras sin obscenidad, tengo que constantemente arriesgar la obscenidad de un nosotros y nosotras. ¿Qué tal si nuestra práctica, que inicia como una práctica de cuestionar, se manifiesta en y como una serie de grietas? Y entonces nuevamente protuberancias y abismos en el suelo. La ruptura de este suelo es al mismo tiempo vieja y nueva. Lleva en sí tanto lo funeral como el sustento. Ha sido tanto asesinamente monocultural como comprometida con la diversidad, la cual pretendemos ahora renovar mientras nos alejamos del piso del museo y nos aproximamos hacia la superficie que ni el arte ni el museo pueden contener. El nombre y los trabajos de Manuel Zapata Olivella vienen a mi mente en esta fuga y desborde del suelo que se nos da en el acto de caminar, en alejarnos caminando y caminar aproximándonos, y en nuestra atracción por la aproximación y los compromisos éticos y sociales y ecológicos que cargamos en esta aproximación. Estoy pensando en el párrafo inicial de En Chimán nace un santo, que se pregunta y nos demuestra cómo recordar la forma y el contenido de un peregrinaje que hemos empezado aquí, ahora, a empezar nuevamente. Las velas encendidas reblanquean la cal de las sepulturas, todavía mojada. Las rosas de papel, negras y moradas, se pegan a las cruces de palo como enormes moscardones. La romería campesina desborda el pequeño cementerio, un palmo de tierra alto en medio de una llanura pantanosa. Zapata Olivella's concern with ground and his attunement to how we tread are shared with extraordinary beauty by Doris Salcedo. Salcedo has long been concerned with the complexity of surfaces, their topographical richness and layered complexity. And she has also long been concerned with those brutal attempts to flatten the surface in the interest of those who would stand out from it, who would rise above it, move out from it only to turn on it and seek to gouge and grasp it in a range of vicious modalities of knowing and owning. Fragmentos offers a careful caring of and for the surface in an open invitation to memorial pilgrimage. It is also an arrangement of that pilgrimage, a place for its strenuously experimental and improvisational exercise, where walking is accompanied by our questioning, where question touches hymn or prayer to draw and sound the area of withdrawal and approach for we who want to live and not kill. El interés de Zapata Olivella por la tierra y su afinidad por cómo dejamos huella son compartidas con extraordinaria belleza por Doris Salcedo. Desde hace mucho, Salcedo ha estado preocupada con la complejidad de las superficies, su riqueza topográfica y sus capas de complejidad. Y también ha estado preocupada durante largo tiempo con los intentos brutales de aplanar la superficie en el interés de aquellos que podrían sobresalir de esta, que podrían elevarse de la misma, moverse fuera de esta solo para hablar mal y atraparla en un rango de modalidades viciosas del saber y del poseer. Fragmentos es una invitación abierta al peregrinaje memorial. Es también una disposición de este peregrinaje, un lugar para su vigoroso ejercicio experimental e improvisatorio, donde el caminar está acompañado de nuestro cuestionar, donde la pregunta toca al himno o a la oración, para trazar y sondear el área del distanciamiento y la cercanía para nosotros, los que queremos vivir y no matar. Some of us who want to live and not kill have considered it necessary to kill in defense of life, which is a calculation that the open wounds of this continent and those who live upon it and with it absolutely justifies. Those wounds require me to begin again, if you will allow me, in order to say that I am mindful of all that the country from whence I come, which is not mine, which can't be mine, to which I can never belong, from which I desire to escape, but which I can't deny that I represent, has done to perpetrate or to perpetuate genocide and geocide,
not only here in Colombia, but all over Latin America. So I come to you to speak with you, and most especially to listen to you and with you in humility and sorrow and apology, but also, I hope, in joyful solidarity. I come here to be surprised and delighted and disturbed by what is new, and to be reminded and embraced and horrified by what is familiar. What is both new and familiar is the earth that bears us and the brutalities that it must bear, which some visit upon it. Is that me? What is both new and familiar is the earth that bears us and the brutalities that it must bear. I think it's better you hold it from here. What is both new and familiar is the earth that bears us and the brutalities that it must bear, which some visit upon it and upon those who remain close to earth, as earth, in fleshly entanglement with earth, in constant and solemn celebration of the Mass, which is the turbulent, complex, mobile, entropic indigeneity we must share so that it can't be stolen, so that we can live and not kill. Under Salcedo's auspices, which are given in the broken arms, which is also to say the open embrace of the disarmed, we gather in memory of a peace that will not hold, that we cannot hold, and that we've never had. Algunos de los que queremos vivir y no matar, hemos considerado necesario matar en defensa de la vida, el cual es un cálculo que las heridas abiertas de este continente y aquellos que viven sobre el mismo justifica absolutamente. Estas heridas requieren que comience nuevamente, si me lo permiten, para decir que soy consciente de todo lo que el país de donde provengo, el cual no es mío, el cual no puede ser mío, al cual nunca podré pertenecer, del cual deseo escapar, pero que no puedo negar que represento, ha hecho para perpetuar el genocidio y geocidio, no solo aquí en Colombia, sino a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, vengo a ustedes para hablar con ustedes, y especialmente para escucharlos con humildad y tristeza, y pidiendo perdón, pero también, espero, en gozosa solidaridad. Vengo aquí para ser sorprendido y deleitado y perturbado por lo que es nuevo, y para ser recordado, abrazado y horrorizado por aquello que es familiar. Lo que es tanto nuevo como familiar es la tierra que nos sostiene y que debe además sostener las brutalidades que algunos de nosotros visitamos sobre ella y sobre aquellos que permanecerán cerca a la tierra, como tierra, en carnal entrelazamiento con la tierra, en constante y solemne celebración de la masa, que es turbulenta, compleja, móvil, indigeneidad entrópica que debemos compartir para que no pueda ser robada, para que podamos vivir y no matar, bajo los auspicios de Salcedo que están dados en las armas, que es también decir en el abrazo de los desarmados, nos reunimos en memoria de una paz que no perdurará, que no podemos hacer perdurar, que nunca hemos tenido. Over the last 60 years, and deeper still over the last 500 years, a state of war has existed in Colombia and all throughout the Americas. The land and the people who live with that land, and the people who live with that land after having been extracted from another place as natural resources, as if so many tons of subhuman ore, have been under a kind of constant assault in which gentle, studious, tentative, careful approach in inhabitation is subordinated to acquisition, in which the light step of a kind of shared and endlessly danced fallenness in and with the earth is overwhelmed by the careless stomping of a madman whose economic and ideological industry never seems to shut down,
and whose study of war remains unceasing and pervasive. How, but by taking up arms, could the people respond to the war he studies and prosecutes? But how can the taking up of arms be anything other than the extension of his command? Can the weapons he deploys in pursuit of his object and the weapons the people deploy in resistance to their objectification and the objectification of the earth be turned or overturned, broken down and buried in our ongoing breaking of ground, in some gentleness of walking that constantly gives surface more depth in giving it more of itself? Those of us who want peace so badly that they fought for it, and who want the general disarmament so deeply that they took up arms to secure it, must now confront the harsh reality of a disarmament that is, if not abortive, partial, unfinished, one-sided. So it is well that we are put in mind of how that peace has been stepped on, stomped on, and even how the brutalities that we might sanction in the name of peace maintain their anti-black and anti-indigenous energies and impetus in ground that seems remote from here and from where I have come, but which is both torn and hardened by what we do and don't do. En los últimos 60 años, y de forma más profunda aún, a lo largo de los últimos 500 años, un estado de guerra ha existido en Colombia y en todas las Américas. La tierra y la gente que vive con esta tierra, incluso aquellos que fueron extraídos de otro lugar como recursos naturales, como si fuesen toneladas de mineral subhumano, han estado bajo un constante asalto en el cual un delicado, estudioso, tentativo, cuidadoso acercamiento en habitar se ha subordinado a la adquisición, en el cual el paso ligero de un delicado compartir y la infinita caída danzada en y con la tierra es aplastada por el descuidado pisotear de un hombre loco cuya industria económica e ideológica parece nunca acabar y cuyo estudio de la guerra permanece constante y penetrante. ¿Cómo, si no es tomando las armas, podría la gente responder a la guerra que él estudia y encausa? Pero, ¿cómo podría ser que tomar las armas no sea más que una extensión de sus órdenes? ¿Pueden las armas que él utiliza en busca de su objeto y las armas que el pueblo utiliza en resistencia a esta objetivización y la objetivización de la tierra ser convertidas o volcadas, fragmentadas y enterradas en nuestro constante romper de la tierra, en la gentileza del caminar que constantemente le da más profundidad a la superficie al dar más de sí misma? Aquellos que querían tanto la paz que pelearon por ella y que querían el desarme general tan profundamente que tomaron las armas, deben ahora confrontar la cruda realidad de un desarme que es, si no abortivo, parcial, sin terminar, unilateral. Así que está bien que seamos recordados de cómo esta paz ha sido aplastada, pisoteada, e incluso cómo las brutalidades que podemos sancionar en el nombre de la paz mantienen sus energías antinegras y antiindígenas y sus ímpetus en tierras que parecen remotas desde aquí y de donde yo vengo, pero que es tanto rasgada como endurecida por lo que hacemos y dejamos de hacer. Memorials are concerned simultaneously with the disappearance and the revelation of information. Because information can't be lost, it can't really be found. Nevertheless, we live in the midst of information's continual disappearance, whether by way of callous but calculated extermination, or the various modes of resisting and refusing such deadly management and accounting. But what is it that can be meant by the term information? Perhaps, both on the most basic level and on the most exalted level, information indicates the alternative itself in all that constancy of change and differentiation, that radical diversity of life and thought that undermines and thwarts our capacity for orthodoxy, accumulation, and murder. It is the ongoing instantiation and preservation of complexity that constitutes the deep surface of things. It is the ground we walk on, the way of our constant approach,
in studious practice. It is the ongoing recognition and praise of the fact that our approach is objectless, which implies and demands that our approach be gentle. Los memoriales tienen que ver simultáneamente con la desaparición y revelación de información, porque la información no puede ser perdida, no puede tampoco ser encontrada. Sin embargo, vivimos en medio de una constante desaparición de la información, sea por un monstruoso pero calculado exterminio o por los varios modos de resistir y rechazar esta letal forma de administración y conteo. Pero, ¿qué es lo que se puede expresar con el término información? Tal vez, tanto en el nivel más básico como en el más elevado, información indica la alternativa en sí misma, en toda esa constancia cambiante y diferencial, esa diversidad radical de la vida y el pensamiento que socavan y frustran nuestra capacidad para la ortodoxia, la acumulación y el asesinato. Es la perpetua instanciación de la complejidad que constituye la superficie profunda de las cosas. Es la tierra sobre la que caminamos, la manera de nuestra constante aproximación en la práctica estudiosa. Es el constante reconocimiento y alabanza del hecho de que nuestra aproximación no tiene objeto, lo que implica y demanda que nuestro acercamiento sea gentil. Fragmentos bears a wealth of information. Salcedo has arranged a deep and beautiful and richly encoded surface to walk while we await the norm for which we tirelessly work, which is a set of ways, a collection of paths that refuse to be reduced to singleness, a field or plane or area of approach in and to the alternative, which is the life that somehow bears and attracts us. It isn't only a paradox of cosmic proportion, but is also a radical and incalculable injustice that our approach to justice, to general disarmament in turbulent study, which is given in the caressive percussion of our walking, must continue in the shadow and under the duress of the state and its paramilitary adjuncts who refuse to disarm as they seek to secure the ones who steal and the plunder they have stolen. It makes no sense that we are constrained to consider that our capacity for self-defense, even in the face of their refusal to disarm, requires our disarmament. Is it nonsense to imagine and enact a militant disarmament? Is it nonsense to believe that disarmament constitutes a kind of armor? Perhaps. But it is also the case that to consider this, to tarry with the nonsensical, to refuse the common sense that accrues to the state of war and those who study it, is to remember the animate, soulful insurgency of those who defend life rather than destroy it. Here, now, we are also required, but also allowed, to consider that what is justified may also be, here and now, the impractical delay and suppression of the practice of the alternative, which is our pilgrimage and our past, and whose renewal and reconstruction is our only future, the future we must remember, rejoin, and rearticulate in our fugitive movement of withdrawal and approach from one complicity to another. Fragmentos contiene una fuente de información. Salcedo ha dispuesto una profunda y bella y ricamente codificada superficie para caminar mientras esperamos la norma por la cual trabajamos sin descanso, la cual es un conjunto de maneras, una colección de caminos que se rehúsan a ser reducidos a una singularidad, un campo o un plano o área de aproximación en y hacia la alternativa, la cual es la vida que de alguna manera nos sostiene y nos atrae. No es solamente una paradoja de proporciones cósmicas, sino que es también una radical e incalculable injusticia, que nuestro acercamiento a la justicia, al desarme general en estudio turbulento, que está en la cariñosa percusión de nuestro caminar, deba continuar bajo la sombra y la coacción del Estado y sus asistentes paramilitares, los cuales se rehúsan a desarmarse mientras pretenden asegurar a quienes roban y roban que ellos han robado.
No tiene sentido que estemos constreñidos a considerar que nuestra capacidad de defensa propia, incluso en su rehusarse a desarmarse, requiera que nosotros nos desarmemos. ¿Es un sinsentido imaginar y ejecutar un desarme militante? ¿Es un sinsentido considerar que el desarme constituye un tipo de armadura? Tal vez, pero también el caso que considerar esto, que contaminarse con lo que no tiene sentido, que rehusarse al sentido común, que acumular para el estado de guerra y aquellos que lo estudian, es recordar la animada, conmovedora insurgencia de aquellos que defienden la vida en lugar de destruirla. Aquí, ahora, requiere de nosotros, pero también nos permite considerar lo que está justificado. También puede ser aquí y ahora la demora impráctica y la supresión de la práctica de la alternativa, el cual es nuestro peregrinaje y nuestro pasado, y cuya renovación y reconstrucción es nuestro único futuro, el futuro que debemos recordar, reunir y rearticular en nuestro movimiento fugitivo de escape y acercamiento de una complicidad hacia otra. Ahora yo quisiera invitar a Fred a que leyera uno de sus poemas que se encuentran en su poemario The Little Edges, The Gramsci Monument, y después yo voy a leer mi humilde traducción, como toda mi traducción, que ha sido humilde y bastante pobre. The Gramsci Monument. If the projects become a project from outside, then the projects have been a project forever. Held in the projects, we the project they stole. We steal the project back and try to give it back to them. Come on, come get some of this project. We protect the project with our open hands. The architect is in mining and we dispossess him. We protect the project by handing. Let's bust the project up. Let's love the project. Can the projects be loved? We love the projects. Let's move the projects. We project the projects. I'm just projecting the project's mind to give away. I'm not mine when I dispossess me. I'm just a projection. Projection's just us. That's who we are. That's who we be. We always be projecting. That's all we have. We project the outside that's inside us. We the outside that violates our block. We violate the auction block experiment. We pirates of ourselves and others. We the friend of all. We the cargo. Are you my treasure? You all I need. Are you my wish? Come be my sunship. You are my starship. You meant to fly, but don't be late. I dream the sails of the project from the eastern shore. Plywood sails the city island past the enclave mirror till the bricks arise. At the fugitive bar and the food be tasting good. Kitchenette, my cabin and flesh be burning in the hold. I love the way you smell. Your cry enjoys me. Let me taste the way you think. Let's do this one more time while the project repeats me. The project incompletes me. I am replete with the project. Your difference folds me in your arms, my oracle with sweets. Be my confection engine. Hear my plea. Tell me how to choose. Tell me how to choose the project I have chosen. Are you the projects I have chosen? You are the project I choose. Si el proyecto deviene un proyecto desde afuera, entonces el proyecto ha sido un proyecto siempre. Sostenido en los proyectos, nosotros el proyecto que ellos robaron. Nosotros robamos el proyecto de regreso e intentamos devolvérselo a ellos. Ven a tomar algo de este proyecto. Protegemos el proyecto con nuestras manos abiertas. El arquitecto está minando y le desposeemos.
Nosotros protegemos el proyecto entregando. Vamos a acabar con este proyecto, vamos a amar el proyecto. ¿Pueden los proyectos ser amados? Nosotros amamos los proyectos, vamos a mover los proyectos. Nosotros proyectamos los proyectos. Tan solo estoy proyectando, el proyecto es mío para ser regalado. No soy mío cuando me desposeo, soy solo una proyección. Proyección es solo nosotros, eso es lo que somos, quienes somos. Eso somos, siempre estamos proyectando, es todo lo que tenemos. Proyectamos el afuera que está dentro de nosotros. Nosotros, el afuera que viola nuestro bloque. Nosotros violamos el podio de subasta experimental. Nosotros piratas de nosotros mismos y de otros. Nosotros amigos de todas. Nosotros el cargamento. ¿Eres tú mi tesoro? ¿Eres todo lo que necesito? ¿Eres tú mi deseo? Ven a ser mi nave solar. Tú eres mi nave estelar. Querías volar, pero no llegues tarde. Yo sueño las velas del proyecto desde la costa oriental. Madera zarpa la ciudad pasando el espejo en clave hasta que los ladrillos se levantan. En la barra fugitiva y la comida sabe bien. Cocineta, mi cabina y carne ardiendo en la bodega. Amo la forma en que hueles. Tu llanto me complace. Déjame saborear la manera como piensas. Hagamos esto una vez más mientras el proyecto me repite. El proyecto me incompleta. Estoy repleto del proyecto. Tu diferencia me acoge en tus brazos, mi oráculo con dulces. Sé mi máquina de confección, escucha mi plegaria. Dime cómo elegir. ¿Eres tú el proyecto que he elegido? Tú eres el proyecto que elijo. En una de las secuencias iniciales de la película experimental Dreams Are Colder Than Death, Los sueños son más fríos que la muerte, del cineasta afroamericano Arthur Jaffa, Fred Moten describe la labor de los estudios negros como una crítica radical de la civilización occidental. En esta definición, Moten sigue la formulación propuesta por el académico afroamericano Cedric Robinson, quien a su vez toma esa formulación del marxista caribeño C.L.R. James. Los estudios negros, afirma Moten, están constituidos por dos elementos importantes. Por un lado, el objeto y por el otro, la finalidad. Si el objeto de los estudios negros es la crítica de la civilización occidental, la finalidad de estos es la negritud. Eso que conocemos como la civilización occidental y que tratamos de comprender desde los estudios negros e indígenas lleva al menos 500 años poniendo en riesgo la propia sobrevivencia del planeta Tierra. Puesto en estos términos, nuestro compromiso radica en la urgencia de detener el accionar perverso de sus formas de opresión, brutalización y extracción violentas. En los últimos días, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con diferentes grupos de líderes sociales, indígenas y afrodescendientes. Lejos de reflejar una condición aislada de la violencia, característica de Colombia, Fred ha mantenido su interés en prestarle la debida atención a las condiciones estructurales de la violencia, no solo actual, sino también a la violencia histórica que ha marcado nuestra condición nacional. A pesar de la supuesta diferencia y distancia entre los Estados Unidos y Colombia, lo que se nos ha hecho cada vez más evidente con cada reunión y encuentro con estas líderes son ciertas condiciones compartidas entre las comunidades negras de los Estados Unidos durante mediados del siglo pasado y las condiciones que afrontan los sectores más vulnerables de nuestra sociedad ahora que el Estado se ha empeñado en devolvernos el pasado. Yo quisiera hacer un par de preguntas sencillas porque creo que es más importante abrir el diálogo a las demás personas. Una tiene que ver con la condición de futuridad, esa idea que aparece en el texto de recordar el futuro. ¿Y qué significa recordar ese futuro aquí en Colombia, donde se supone que de alguna manera vivimos en una especie de atraso? Pero es un atraso que, dadas las condiciones estructurales del extractivismo internacional y de las condiciones del capitalismo,
parece más bien que en Colombia viviéramos en el futuro, que no estuviésemos en un pasado, sino que ese retroceso hacia el pasado fuese la especie de futuro hacia que gran parte del mundo está caminando. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta tendría que ver con algo que hemos estado discutiendo desde ya hace algún tiempo con Fred, que lo hemos discutido alrededor del carnaval. Hemos discutido alrededor de la estética del carnaval y de la prosaica del carnaval, que tiene que ver con la diferencia entre brutalidad y violencia. Y de qué manera esta visita a Colombia ha hecho que esa distinción entre brutalidad y violencia, que es tan importante en su trabajo, cambie, se altere o se mantenga como la misma. Well, so with regard to the future, that phrase, remember the future, it could have been said also that it's necessary for us to remember that we have a future, and to remember that that future is both the existence of an alternative to the difficult ways in which we now live, but also the practice of that alternative too. Esa frase de recordar el futuro se refiere. No, I need you to go shorter. Okay. Sorry. I think we would do it more simultaneously if you speak slowly. Okay. Could do it Well, I'll start again from the but it'll be totally different now. But it's okay. Better. Yeah, it's better. It's always nice to get a second chance. Right. First, we have to remember that we have a Tenemos que future, recordar que tenemos un futuro. and we have to remember that Tenemos que future recordar que ese futuro is the alternative es la alternativa to the difficult ways in which we now live. para las dificultades en las que vivimos ahora. But the way we get to that future, Pero la forma en la que llegamos a ese futuro, the way that we get to that alternative, pero la forma en la que llegamos a esa alternativa, is by practicing it here and now. practicando el aquí y el ahora. The normative, La normativa, straight, lo derecho, lo correcto, capitalistic time el tiempo capitalista that we are forced to live within en el que estamos forzados a vivir is not good for us. no es bueno para nosotros, It's not even good for the people who benefit most from it. ni siquiera es bueno para la gente que más se beneficia de él. Our bodies constantly tell us this, Nuestros cuerpos constantemente nos dicen esto, whether we listen to our bodies or not. aun si escuchamos a nuestros cuerpos o no. The time of the alternative, El tiempo de la alternativa, which the great Trinidadian philosopher C.L.R. James que lo menciona el filósofo C.L.R. James, talked about as the future in the present. habla acerca del futuro en el presente. That's the time that we live in too. Ese es el tiempo en el que también vivimos. We're faced with the difficulty of, in a certain way, living in two kinds of temporalities. Vivimos en la incertidumbre de vivir en dos tipos de temporalidades. A temporality of life La temporalidad de la vida and a temporality of death. y la temporalidad de la muerte. And we strenuously work towards life. Y con dureza trabajamos hacia la vida. To connect this with the second question, Para conectar esto con la segunda pregunta, one way to think about carnival la forma de pensar acerca del carnaval is that it is an aggressive public commitment es un compromiso público agresivo to choose para escoger
the temporality of life. la temporalidad de la vida. The temporality of life is also the temporality of flesh. La temporalidad de la vida es también la temporalidad de la carne. So we never forget the carne in carnival. Nunca se olvida esto en el carnaval. But we also recognize Pero también reconocemos that to claim flesh, to claim that que es alternative, reclamar la carne, esa alternativa, to claim that alternative temporality reclamar esa carne temporalmente, might very well make us look también nos puede hacer parecer monstrous monstruosos, and dangerous peligrosos to the bosses of the world. a los jefes del mundo. But as the great Afro-American thinker and philosopher Hortense Speller says, Pero como este gran filósofo Walter Spelling, afroamericano, dice, Hortense Spillers, we have to claim that monstrosity. tenemos que reclamar esa monstruosidad. Una de las cosas interesantes, entre las muchas cosas interesantes que han pasado en los últimos días, es que para quienes tuvimos la oportunidad de estar ayer en la Universidad Nacional, en el Departamento de Matemáticas, en la charla que Fred dio por invitación de Fernando Salamea, donde pudimos disfrutar este diálogo que han establecido tanto Fernando como Fred acerca de que inicia con las superficies de Riemann. Hay esta coincidencia bastante interesante y bastante mágica de que ayer estábamos escuchando sobre las superficies en términos matemáticos y la profundidad de la superficie, y de alguna manera hoy volvemos a ese mismo tema. Estamos hablando del mismo tema. No sé si podrías elaborar algo más sobre qué significa esta coincidencia. Si hay coincidencia, ¿no? Well, Salcedo, in the work that she conceived, En el trabajo que ella realiza and in the work that the women with whom she worked carried out, y en el trabajo que las mujeres con que ella trabaja hacen, were paying this very careful attention ponían mucha atención to surface, a la superficie and they were making complex surfaces y estaban haciendo superficies complejas in the work of turning swords into plowshares, so to speak. volviendo estas espadas en arados, And so y to walk caminar carefully and cuidadosamente meditatively en forma meditativa in fragmentos en fragmentos and on fragmentos y sobre fragmentos requires a kind of requiere ethics of un tipo de ética dancing. de danza. Those fragments are not meant to be stomped on. Esos fragmentos no están diseñados para pararse encima, para pisotearlos. I mean, they're meant to be danced on. Quiero decir que están hechos para que se les baile encima, Because only in dancing, porque solo en el baile, only in that light movement, solo en ese baile ligero, can we pick up the information that is carried podemos recoger la información que llevan in those fragments. en esos fragmentos. Now, Ahora, I forgot the part that you olvidé about la parte brutality and violence, de brutalidad, but I guess Pero- an easy way to illustrate that distinction una forma fácil de ilustrar esa distinción is between the brutality of stomping es entre la brutalidad de pisotear and the violence of dancing, y la violencia de bailar, which is mutual.
To dance with someone is to be Bailar con alguien es estar, changed by them, cambiar, es violento. at least if the dancing is real. Solo si el baile es real. It's to submit oneself to a process of transformation Es rendirse a un proceso de transformación and to engage in that process in relation to someone else. y comprometerse a ese proceso con alguien más. When you go to the museum or when you see a work of art, Cuando va a un museo o ve una obra de arte, you want something to happen quiere que algo pase, that will make you different than what you were when you walked in the place in the first place. diferente a como era usted antes de entrar a ese sitio. You want what you already were to have been violated. Can you repeat that? You want Usted what you quiere already were lo que usted ya era, to have been violated. que haya sido violado, que haya sido cambiado. And that doesn't make it easy. Eso no lo hace fácil. It doesn't, it's not always experienced in the first instance as a pleasure, No siempre he experimentado en primer lugar como un placer, but it seems to me to be absolutely necessary. pero me parece a mí que es absolutamente necesario. And the point of Fragmentos is that it's supposed to change the people who walk on it. Y en el tema de fragmentos es que se supone que debe cambiar la gente que camina ahí, In the same way that they're walking de la misma forma que ellos están caminando lightly ligeramente over the course of time en el paso del tiempo, will transform that work too. también va a transformar ese trabajo. If anybody's still living Si cualquier persona continúa viviendo 150 years from now, en 150 años, the fragmentos that they see los fragmentos que ellos vean and that they touch y que toquen won't be the same no serán los mismos. as what we've seen and Eso touched. es lo que hemos visto And that's as it should be. y es como debería ser. And at the same time, Al mismo tiempo, hopefully, esperamos, the impulse behind fragmentos el impulso detrás de fragmentos gives us a better chance nos da un mejor chance to actually be here 150 years from now. de estar aquí dentro de 150 años. Question. Sí, yo creo que ya hay efervescencia para las preguntas, así que creo que es un buen momento para que esto se ponga más animado. No hay otro micrófono. Fred, thank you for calling, man. Bueno, voy a hacer mi pregunta mejor en español y tú se la traduces. Fred, tengo una idea que es que la cocina siempre para las negritudes fue un foco de resistencia muy poderoso en la búsqueda de nuestra libertad. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estuviste probando algo de la cocina afrocolombiana? I think that cooking has always been a focus point for Afro-Americans and Afro-Colombians to reclaim our freedom. Have you been tasting some of Afro-Colombian cooking? What do you think about this? Well, as you can see, No, o sea, deja que él termine y después le paso. Okay, so as you can see, Como pueden ver. No. okay. So, but as you can see, I never miss an opportunity to sample food wherever I go. So, Como pueden ver, nunca pierdo la oportunidad de probar comida donde sea que vaya. and what was beautiful yesterday, when I was tasting your food,
was that it was both very different from anything I've ever had, and at the same time, absolutely familiar. Y lo que fue muy bonito ayer fue notar que era muy diferente, la comida era muy diferente y muy familiar. Which is, I think, a function of what we retain of our African ancestry and our African ancestors. Que es lo que queda de nuestros pasado africano, nuestros ancestros africanos. And with the kind of unfathomable generosity, we've really only ever wanted to share it. Y con nuestra increíble generosidad solo queríamos compartirlo siempre. We just never wanted anybody to steal it. So. Nunca queríamos era que nos los robaran, nadie nos robara. So it's such a great thing to be able to get away from the place I am forced to call home. Entonces es tan bueno estar lejos del lugar que uno llama casa, que me veo obligado a llamar casa. I remember once going to Cuba, and we were walking along the Malecón, the sort of famous seawall. Recuerdo una vez estando en Cuba y caminando por este malecón famoso. And it was about maybe 200 yards away. I could see someone who, as he got closer, I could tell that he was about my color and my size. Y vi a 200 yardas una persona acercándose que era de mi color y de mi talla. And the closer we got to each other, the more I think we noticed that we were looking at each other. Y entre más nos acercábamos nos dimos cuenta de que nos estábamos observando mutuamente. And when I got about 20 feet away from him, he went like this. Y cuando estábamos a 20 pies, abrió sus brazos. And I went like this, and we hugged each other, and he assured me that no one was going to mess with me. Y me abrazó y me aseguró que nadie se iba a meter conmigo. And in Venezuela, when I was there, in Brazil, in Mexico, I've had some kind of experience similar to that, of meeting someone for the first time as if you've known them forever. En Venezuela, México y Brasil he tenido el mismo tipo de experiencias de conocer a alguien como si por primera vez y es como si los hubiera conocido por siempre. And yesterday was the same. When I tasted your food, I was also tasting my grandmother's food. Y ayer fue lo mismo, cuando probé tu comida fue como si hubiera probado la comida de mi abuela. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pueden levantar la mano si tienen preguntas? No sé, ¿hablo en inglés o en español? ¿Le pregunto en inglés o en español? ¿Le pregunto en inglés o en español? Ok. Bueno, no sé si estés al tanto de que el director del Centro de Memoria Histórica niega el hecho de que nosotros hayamos tenido conflicto alguna vez aquí en Colombia. Quiero saber tú qué piensas al respecto y cómo crees que esto es una amenaza para el proceso de paz y el peacemaking que estamos intentando construir. Hello. I don't know if you know that the director of the Center for Historical Memory denies the fact that there has ever been conflict in Colombia. And so I want to know your opinion and what you feel like this
means for peace and peacemaking? Well, one major difficulty for peacemaking is the denial of war. Una gran dificultad para los procesos de paz es negar la guerra. So anyone who's serious about peace would first have to acknowledge the existence of war and the presence of war. Para alguien que quiere un proceso de paz, tiene que reconocer la presencia de la guerra, la existencia de la guerra. But in what I've been calling national security states, like the ones we live in, because I live in one too. Porque en lo que llamamos los estados de seguridad nacional, como en los que vivimos, y yo vivo también en uno de ellos, directors of the Centers for Historical Memory have the job of denying historical truth. los directores de estos centros de memoria histórica tienen la tarea de negar la realidad de la historia. So he's just doing his job. And then we have to do our job, because historical memory can't be incarcerated in centers anyway. Y pues ellos tienen que hacer su tarea y nosotros también tenemos que hacer la nuestra, porque la memoria histórica no puede ser encarcelada. Hola. Quisiera preguntar acerca de el estatuto de la violencia en tu conferencia, porque empiezas hablando acerca de cómo el tomar las armas es una respuesta inescapable a la violencia histórica que ha sufrido el continente, y constantemente hablas acerca de la violencia como necesaria de alguna forma, pero al mismo tiempo también dices que la paz y también de pronto el Estado-Nación es inalcanzable y siempre ha sido inalcanzable y continuará siendo inalcanzable. Entonces, ¿qué motiva a tomar las armas y por qué es inescapable si pareciera que tampoco hay un lugar al cual llegar? I mean, it's a very profound paradox and not something easy to find a solution to. Es una paradoja muy profunda y no es fácil llegar a una solución a esto. But I was with great interest listening to and learning from yesterday Diana Sanchez, and what I was able to pick up. Y ayer estuve muy interesado en escuchar a Diana Sánchez y pues del tema. Is the ways that armed struggle can also constitute the suppression of the very thing that armed struggle is also supposed to achieve. De cómo la lucha de armas, la lucha armada suprime aquello por lo que la lucha se supone que va, el objetivo de la lucha. The question that's raised is, can we fight their brutality with our brutality? La pregunta que surge es, ¿podemos luchar su brutalidad con nuestra brutalidad? I can't sit here and act like I know the answer to that in any absolute way, because I don't. No puedo sentarme aquí y pretender que sé la respuesta a esto porque no lo tengo. What I do know is that I would like to contribute to a project Lo que sé es que quiero contribuir a un proyecto that would do violence to their brutality. que les hará violencia a su brutalidad.
And most of the time, I think that the only way I can do violence to their brutality is to refuse to practice their brutality. Y creo que la única forma de hacer esa violencia contra la brutalidad de ellos es parar la violencia contra la brutalidad de ellos. But I also know that that's that thinking that's the thought of a professor of literature. Pero también sé que esa es la forma de pensar de un profesor de literatura. And not a peasant who is subject to the viciousness and the constant sexual, economic brutality, that can be imposed. No, una persona que está sujeta a la viciosa y brutalidad que se le impone. So for me, it means I need to listen way more than talk. Entonces para mí es algo que quiere decir que debo escuchar más de lo que hablo. And to be thankful for, the occasion to be able to do that here, with you. Y estar agradecido de lo que puedo hacer aquí transmitiéndoles a ustedes. Yeah. I don't know for sure if it was clear from the poem, but the project is the sort of euphemism in sort of black culture in the United States. That's the term that we use to describe low-income, state-owned housing projects. So I just want to make sure everybody. Okay, so is it the same here? Is it no? Okay. Solo quería asegurarme de que entendieran, porque no era claro si lo que menciona él como project en el poema, que es el proyecto de las casas de bajo ingreso de interés social en Estados Unidos, así se llama. Hola. Justamente la pregunta que quería hacer tenía que ver con el poema que leíste y la traducción del Gramsci Monument, que supongo que hace referencia a la obra de Thomas Hirschhorn en el Bronx, que tiene el nombre después de, digamos, estos proyectos de vivienda, justamente que te refieres. Y es que, ¿cómo es posible hacer una comparación en términos de el contramonumento que significa Fragmentos para Colombia, la materialidad que implica y esta pomposidad y esta derroche en un sentido, contra una propuesta como Thomas Hirschhorn hace de un contramonumento precario, urgente, de unos materiales que se relacionan realmente con la gente que lo rodea? Y digamos que borra, y su statement es intentar trabajar de una manera más cercana con estos pobladores, por ejemplo, en este caso el Gramsci Monument, que es la población afroamericana. ¿Cómo esto, digamos, es posible hacer una comparación con un contramonumento que de entrada puede ser no invitar a nada aquí en Colombia? Y es una pregunta también que puede estar pensada para el viaje que van a hacer a Buenaventura y en otras poblaciones, para ver cuáles son las realidades materiales de nuestras poblaciones afroamericanas, afrocolombianas, de cómo poder establecer una cierta invitación desde el arte y que sea real para el país, ¿no? So how is it possible to compare? Well, I guess the way I would answer that question is by asserting what it is, at least for me, is the necessity of making the comparison.
which to me means to follow along in the spirit rather than against the spirit of your question, right? For me, La forma de responder esto es como que toca seguir en el espíritu de su pregunta en vez de luchar contra la pregunta. Para mí. For me, if I really were going to do a rigorous comparison, I would find things that would be lacking in both instances. Si voy a hacer una comparación rigurosa, me toca ver qué le falta a las dos cosas, rigurosamente. But it's not necessary for either gesture to be perfect for it to provide some kind of occasion for thought. Pero no se necesita para cada una de estas instancias que sea perfecta para que genere un pensamiento. The thing that links Hirshhorn and Salcedo in my mind ¿Cuáles son los? Lo que une a estos dos personajes, Salcedo y Hirshhorn, is the very emphatic way in which they both claim the status and the identity of artist. en la forma en que ellos enfáticamente reclaman el estatus de los artistas. And what's interesting to me about both of these artists and the particular works that you mentioned Y la forma en que yo veo cómo se relacionan los trabajos particulares de estos artistas is how their work pushes against but is ultimately constrained by the limits of art and the artwork. es como ellos empujan, pero al mismo tiempo están constreñidos por su obra de arte. They both want to honor the real and they want to remember the real. Ambos quieren hacerle honor a lo real y recordar lo real, But they don't actually achieve the real. pero no llegan a lo real. But at the same time, they bring the real into sharper relief for us as a problem. Pero al mismo tiempo traen lo real de una manera más aguda para nosotros. So I am thankful to Hirshhorn because his work prepared me to come here to be with you. Entonces agradezco a esta obra de Hirshhorn que me permitió entender cosas para estar aquí. But there was something missing in his work that I feel like maybe I have closer access to here than there. Pero creo que hay algo que falta en su trabajo que por el hecho de estar aquí me permite estar más cerca a eso. And I'm thankful to Salcedo for the way her work prepares me for what I hope I'll get to see tomorrow. Y agradezco a Salcedo porque eso creo que me va a preparar para lo que voy a ver mañana. Knowing that what I see tomorrow could never be fully achieved or represented in her work. Pensando o sabiendo que lo que voy a ver mañana nunca va a ser totalmente representado o alcanzado con su trabajo. So I totally respect and agree with what I take to be your sense of the limitations of Salcedo's work. Entonces entiendo y respeto lo que tiende a ser las limitaciones de los trabajos de Salcedo. And I'm also aware of the limitations of Hirshhorn's too. Y también entiendo las limitaciones del trabajo de Sean. But I'm also thankful for what these works made possible for me. Pero también agradezco lo que estos trabajos han hecho posible para mí. And I'm ready to move on and learn something new now.
right? Y estoy listo para avanzar y aprender cosas nuevas ahora. Hola. Quisiera preguntar cómo entiendes y reclamas el concepto de respeto y de reconocimiento. No es ubicarlo como en este agente blanco, masculino, imperialista y capitalista, como seguir perpetuando el núcleo de legitimidad, pero por otro lado, decidir sacarlo de ahí no nos arroja como en un terreno inocente e ingenuo, buscando ese reconocimiento y ese respeto. Not clear. ¿Puedes repetirlo? No es claro. Al menos no para mí. Yes. Ah, ok. Porque también lo puedo hacer en inglés. Yes. No, sí, Go ahead. Okay. How would you understand and claim respect and recognition? Because in a way, assuming it from, like, placing it in this agent of male, capitalistic, imperialistic, and, well, this agent that is the one who's bringing legitimate knowledge. So if you're asking it from it, isn't it like perpetuating violence and oppression? But then if you're trying like just to replace it from another agent, isn't it being us naive? So I think what you're asking is how could, well, I'm just going to, I'm almost completely uninterested in gaining respect and recognition from them. Estoy completamente desinteresado en ganar respeto y reconocimiento de ellos. I don't even believe in the metaphysical foundations of recognition. No creo en los fundamentos metafísicos del reconocimiento. I do believe in respect. Creo en el respeto. And I would hope but my desire for respect from you Espero y es mi deseo el respeto de tu parte. is totally bound up with the absence of my desire for respect from them. Que no esté ligado al deseo de respeto de ellos. Que esté ligado al respeto de deseo de ellos. Respect would be something that we would share. El respeto es algo que compartimos. Buenas noches y muchas gracias por la conversación hasta el momento. Tengo una pregunta hablando en términos de lo que es la era de la información y cómo esto está transformando lo que es la representación de la memoria a través del objeto, donde nosotros, pues ustedes en este momento, hace un momento hablaban sobre lo que es el manejo de la información y cómo nosotros nos transformamos en información. Podemos decir que los memoriales y los memoriales que se mueven o fluyen se convierten en piezas de información y que deben ser compartidas y que queremos que sean compartidas también dentro de esta globalización, ya que todos compartimos una historia similar. ¿Cómo ven ustedes esto desde un punto de vista de la información y también la performance de las que ustedes hablan, que también es brindar información a las personas que viven el performance? It's another difficult and fundamental paradox. Es otra paradoja fundamental y difícil.
the regime of racial capitalism, or racial and sexual capitalism, El régimen de racismo capitalista y sexual is predicated on the capitalist's aggressive, brutal imposition of himself está basado en la brutalidad y agresividad del capitalismo impuesto por sí mismo on others, while he asserts the radical right to absolutely protect himself and what he says belongs to him. Se basa en proteger y defender que lo que impone es el derecho de él y lo que debe imponer. He assumes and imposes and pathologizes the affectability of the ones who are subordinate to him. Asume y pathologizes, es como patologiza lo que Okay, he's an evil, stupid madman. Okay, él es un diabólico, es un ente diabólico. Okay, he claims the right to protect himself. Pide el derecho tiene el derecho o establece el derecho de protegerse a él mismo. And the right to violate everybody else. Y el derecho a violar a todos los demás. But his violation of everybody else Pero su violación de todos los demás is matched in its evil hace juego con su maldad by his assumption of the goodness por su asumir lo bueno que es and the normativity y la normatividad of being self-protected. de ser autoprotegido. He hates openness. Odia ser abierto. He hates sharing. Odia compartir. He believes in property. Cree en la propiedad. He constantly asserts what's proper to him. Constantemente asegura lo que es propio para él. And at least in my estimation and understanding, Y al menos en lo que yo pienso y en mi entendimiento, the modes of social life that I associate with blackness and indigeneity lo que más asocio en mi vida con lo blanco, con lo negro y con los indígenas, are predicated on sharing. lo predico en el compartir. So, the dilemma, in order to protect ourselves from his brutality, El dilema es que para protegernos de su brutalidad, do we have to turn ourselves into fenced off, self-protective madmen? tenemos que convertirnos en hombres locos que se protegen. But what are we protecting Pero lo que estamos protegiendo, if we become just like him in order to protect it? si nos volvemos como él para protegernos, Which is just another reason why I do not desire his recognition. es que esa no es otra razón por la cual no deseo su reconocimiento. We have to live with the dilemma Tenemos que vivir con el dilema that in not becoming like him, de no volvernos como él. we keep ourselves in a certain sense vulnerable to him. Nos mantengamos de alguna forma vulnerables hacia él. But our vulnerability to him Pero nuestra vulnerabilidad hacia él is inseparable from our openness to ourselves. es inseparable de nuestra apertura hacia nosotros mismos. It requires constant vigilance. Constant. Requiere constante Vigilance. vigilancia constante. Watchfulness. Mirar constantemente.
But I insist on the necessity of remaining open. Pero insisto en la necesidad de mantenerse abiertos. Esta fue la última pregunta. Gracias a todos por venir y thank you, Fred y Luis. Thank you. Muchas gracias.